Buenos días, Iglesia de Cristo. ¿Cómo estamos en esta mañana tan hermosa? Sí, bien. Para mí es un privilegio y un honor estar aquí compartiendo con ustedes, sobre todo viendo el trabajo que están haciendo sus pastores y sus líderes. Yo quiero pedirles para comenzar, vamos a darle gloria y honra a Jesucristo por lo que está haciendo entre nosotros, así que vamos a dar un aplauso y celebrar esta mañana lo que el Señor está haciendo. Y también vamos a celebrar lo que Él está haciendo a través del trabajo de sus líderes, el pastor Octavio y su esposa, el pastor Juan y su esposa, y todos los líderes y voluntarios de aquí de esta iglesia. Así que vamos a celebrar a todos los que sirven aquí. Como dijo el pastor Octavio, yo vengo de Caracas, Venezuela. Mis padres son colombianos y ahora vivo en Estados Unidos, así que yo soy una mezcla de un poquito de todo y siempre he sido inmigrante en donde he crecido y para mí es un placer y un honor poder servir al Señor donde Él me abra oportunidades como en este momento con ustedes, de poder ver cómo ustedes aman al Señor de una manera con tanta devoción, con tanto ahínco y sobre todo en un día como este donde perdieron una hora de sueño, así que gloria a Dios por eso. Bueno, vamos a estar en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 6, Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 6, y vamos a estar hablando de un tema que nos aplica a todos, independientemente de si tengamos familias o no, independientemente de cuánto tiempo tengamos siguiendo al Señor o no. Así que vamos a leer Éxodo capítulo 20, comenzando con el versículo 1. Dice: Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país de donde eres esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. El tema de esta mañana es cómo bendecir a 1000 generaciones. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, por explicarnos cómo nosotros debemos vivir, qué es lo que tú tienes para nosotros. Señor, te pido que tú reveles tu misericordia, tu gloria, tus enseñanzas, no a través de carne y hueso, sino a través de la revelación de tu Espíritu Santo para todos nosotros. Anímanos, enséñanos, guíanos. En tu nombre oramos. Amén. Hermano, ¿alguna vez te ha llegado una herencia de algún tipo? A veces a la gente le llega una herencia de algún familiar o de algún padre o de alguna madre y a veces por pequeña que sea esa herencia, quizás ha sido algo pequeño, pero de repente ha sido algo de mucho significado para ti. A veces mis padres decían que ellos no nos iban a dejar herencia, lo que nos iban a dejar era la educación. Aquí los padres dicen eso. Mis padres decían eso también. Esa es la herencia. No esperes que te deje una cuenta de banco llena de plata, te voy a dejar la educación, porque no hay plata. Esa es parte de la herencia que nosotros estábamos esperando. Y por eso nosotros a veces tenemos una idea de la herencia que es un poco abstracta. Pero es cierto lo que dijeron mis padres, porque la educación que ellos nos dieron a nosotros ha sido de bendición para mi vida y también otras lecciones de vida que nos han dado nuestros padres. Por ejemplo, mis padres me dieron varias lecciones de vida que yo aplico en mi vida todo el tiempo. Mi mamá me dijo un día: cuando te inviten a comer, come antes de llegar, para que no pidas más comida y no te veas como un puerco. Y yo he seguido a veces esa lección de vida porque me parece una lección muy importante. Otra cosa que mi mamá me dijo era uno tiene que adaptarse a cualquier circunstancia. Mi papá decía también eso y ha sido una lección muy grande para mí porque las circunstancias cambian y uno tiene que adaptarse a las circunstancias y uno tiene que ser flexible y ser obediente al Señor.
Mi madre decía una frase que se dice mucho en Colombia, que ese es el país de mis padres, como decía antes, que son dos palabras que tienen mucho peso en nuestra cultura. Deje así. Deje así es, no se meta en problemas, no complique la cosa, más bien ignore y vaya por el otro lado. No sé si a ustedes les suena eso, pero a mí, deje así, a veces me funciona. Cuando suceden cosas con las que yo no me tengo que meter, yo tengo que dejar así. Dile a la persona que está a tu lado, deje así. Ok, ya se aprendieron un dicho colombiano, venezolano. Ok, aquí hay otra enseñanza. Hay otra enseñanza que me dijo mi papá, que me parece una enseñanza muy, muy cruda, muy difícil, con la que no estoy de acuerdo, que incluso puede llevar al pecado, pero yo se las voy a decir. El que madruga, Dios lo ayuda. Esa enseñanza es dura, porque a mí no me gusta madrugar. ¿A usted le gusta madrugar? Hay gente que le gusta madrugar. Yo soy más bien de la noche. Yo soy creativo en la noche y me gusta despertarme tarde, pero mi papá nos enseñaba eso. Y mi madre, por ejemplo, era una seguidora de Cristo fehaciente. Ella es una persona que adora y ora en todas circunstancias. Y cada vez que pasa una circunstancia difícil, me acuerdo de esas lecciones de vida que me daban mis padres. Una de las cosas que decía mi mamá, sobre todo, era: nosotros vamos a ir a la iglesia, truene, llueve o relampaguee. Es decir, nosotros podríamos inventar una enfermedad para no ir a la iglesia, y mi mamá decía: vas a ir a la iglesia a vomitar en la iglesia porque vas a ir a la iglesia. Teníamos que estar de hospital para no ir a la iglesia, y de pequeño a veces eso nos dolía un poco, nos incomodaba, pero hoy ya de adulto estoy muy agradecido por esas lecciones de vida que me dejaron como herencia mis padres. Y eso también nos sucede a nosotros y en nuestras familias. ¿Qué lecciones de vida te han dejado tus familiares, tus padres? De repente, algunas positivas, lamentablemente siempre hay muchas negativas, pero nosotros tenemos la capacidad de dejar lecciones de vida y una herencia a las siguientes generaciones. Y Dios quiere que nosotros dejemos esa herencia de una manera que le dé gloria a Él. En Éxodo capítulo 20 vemos la declaración de los 10 mandamientos. Y esto es una serie de instrucciones de cómo vivir que Dios dio al pueblo de Israel una vez que ellos han salido de Egipto. Y al salir de Egipto, Él les recuerda todo lo que está haciendo y les da estas instrucciones para vivir, porque es importante nosotros tener instrucciones para vivir, y sobre todo para un pueblo que había pasado 400 años en esclavitud. 400 años. Estados Unidos, el país donde yo estoy viviendo, es más joven que eso incluso. O sea que fue un tiempo muy largo, fue un tiempo donde la gente aprendió lecciones de vida, y vivir una mentalidad de esclavitud es muy distinto a vivir una mentalidad de libertad. Porque la mentalidad de libertad es algo que Dios nos puede dar, pero para esa gente ellos tenían que aprender de nuevo. Y por eso estos 10 mandamientos no eran necesariamente una manera de decirnos que no a todas las cosas que queremos hacer, sino es una manera del Creador, que Él diseñó nuestro existir, Él diseñó a los seres humanos, de darnos instrucciones de cómo nosotros vivir de una manera que le dé gloria a Dios y que tenga sentido en nuestra humanidad incompleta. Porque Él sabe cómo nosotros podemos trabajar. Y en esos versículos Él nos da un pacto que hizo entre Él y su pueblo, y que también hace con nosotros. Y hay que recordar que en esos versículos que acabamos de leer, los primeros 2 mandamientos, Él está hablando de una gente que sale de un contexto donde había mucha idolatría. Eran esclavos en Egipto, y en Egipto habían muchos dioses a los que ellos adoraban. Y luego, 40 años después, cuando Israel llega a Canaán, encuentran tribus y pueblos que también adoran y dioses que no existen. Y entonces ellos iban a salir de un contexto de idolatría a otro contexto de idolatría. Y por eso Dios ataca el problema al principio de los 10 mandamientos. Y con estos primeros 2 dice, tú me vas a adorar a mí porque es bueno para ti que tú me adores a mí. Y no vas a adorar otra cosa. Son instrucciones de vida que tenemos que seguir. Y a veces nosotros nos cuesta seguir las instrucciones de las cosas que nosotros tenemos incluso en la casa. Nosotros los hombres somos muy machos, ¿verdad? Nosotros somos un poco orgullosos. Yo, por ejemplo, cuando yo compro algo en la casa, no me gusta leer las instrucciones.
Yo prefiero más bien inventarme cómo funciona el aparato. Y un día compré una podadora de césped porque tenía que cortar el césped en mi casa. Pero yo nunca había comprado una y no leí las instrucciones. Yo sí sabía que como es una máquina, hay que echarle gasolina a la máquina. Así que yo encontré un orificio que tenía como un logo que parecía como una lámpara mágica. Y entonces cuando yo dije, debe ser por ahí que entra la gasolina porque la gasolina le da la magia a la podadora de césped y ella puede funcionar. Entonces esa era mi lógica. Yo abrí la tapita, metí la gasolina y la podadora de césped hizo bra, pa, 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 y salió un poco de humo. Y yo dije, pero eso no es la magia que yo estaba buscando. Resulta que no leí las instrucciones y yo puse la gasolina donde debería estar el aceite. Algunos de ustedes ya sabían. Yo no sabía. Así que terminé gastando 3 veces el precio de la podadora de césped porque no leí las instrucciones. Y lo mismo pasa con nosotros como seres humanos y seguidores de Dios, que cuando no leemos las instrucciones, cuando no entendemos lo que Él quiere para nuestras vidas, a veces podemos causar desastres. Y terminamos pagando más por algo que Jesucristo ya pagó. Y por eso es importante para nosotros entender estas instrucciones. Y en estas instrucciones, Él nos dice algo importante. Voy a leer de nuevo. Dice, yo soy el Señor tu Dios, te saqué de Egipto, donde había idolatría, donde eran esclavos. Y dice, no tengas otros dioses además de mí. Para estos esclavos saliendo de Egipto, ellos habrán dicho, ¿cómo es eso que no hay que tener otros dioses si venimos de una cultura donde habían muchos dioses, donde me obligaban a adorar dioses? Dice, no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, no te inclines delante de ellos, ni los adores, porque yo soy un Dios celoso, un Dios que quiere nuestra adoración, que quiere nuestra pleitesía y que quiere que le honremos. Y luego dice esta parte, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero cuando me aman y cumplen mis mandamientos, yo les muestro amor por 1000 generaciones. Es decir, que en estas instrucciones hay 2 tipos de resultados generacionales. Nos muestra que es tan importante para nosotros seguir a Jesucristo, que las consecuencias de nosotros seguir a Jesucristo tienen repercusiones por décadas y por muchos años. Cuando nosotros decidimos deshonrar o desobedecer a Cristo, también hay repercusiones no solo personales en cuanto a nuestro pecado, sino que también hay repercusiones que afectan a otras personas alrededor de nosotros y especialmente a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las personas que rodean, son parte de nuestra familia. Y estos resultados generacionales nos lo está dando la palabra. Hay 2 tipos de resultados. Dice, si desobedecemos, hay consecuencias hasta la 4ª generación. Ese es un resultado. Nosotros tenemos libertad de desobedecer, pero cuando desobedecemos y no nos arrepentimos, hay consecuencias. Y si obedecemos, Él nos muestra su amor por 1000 generaciones. Ahora, ¿por qué Él contrasta 3 y 4 generaciones con 1000 generaciones? En la memoria judía, la frase 3 o 4 generaciones es una hipérbole, es una expresión cultural que tiene que ver con una memoria familiar viva. No es un número necesariamente exacto, sino una manera de decir que las memorias familiares duran desde los bisabuelos hasta los bisnietos. Es decir, que esa manera de hablar tiene que ver con influencia familiar, sobre todo en una cultura que comenzó con ancianos que vivían mucho más de lo que vivimos hoy. Entonces, para la mentalidad judía, al entender 3 o 4 generaciones, para ellos tenía mucho sentido. Y si tú te pones a ver, nosotros tenemos memoria de nuestros abuelos, tenemos algunos de nosotros una memoria muy leve de nuestros bisabuelos. Quizás ni los conocimos, pero la memoria familiar sigue. Pero de los tatarabuelos no se sabe mucho. Yo le hago muchas preguntas a mis parientes y cuando mis abuelos vivían les hacía muchas preguntas porque yo quería saber cómo eran sus padres y cómo eran sus abuelos. Y a veces ni siquiera se acordaban o no sabían las razones por las que esas personas eran así. Yo recuerdo cosas que mi abuelo decía, una lección de vida que mi abuelo me quiso pasar. Él me dijo, yo quiero que tú seas médico. Porque cuando tú eres médico no tienes que buscar clientes, los clientes te buscan a ti. Y desobedecí eso y decidí ser pastor. Para la gloria de Dios.
Pero yo tengo una memoria viva de mi abuelo. De mis bisabuelos, lo que a veces escucho que ellos fueron e interpretaron. Yo sé que tengo un bisabuelo que el tipo fue un alcalde de un pueblo en Colombia. El tipo fue malo. ¿Por qué? No sabemos. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Solo sabemos que el tipo fue malo. Y nada más tengo una foto de él, una memoria tenue. Entonces, por eso, para los judíos, esta frase tiene que ver con las memorias que nosotros podemos tener. Y también tiene que ver con el hecho de que esta maldición de 4 generaciones tiene un ámbito espiritual y un ámbito muy humano. El ámbito espiritual es el hecho de que nosotros cuando obedecemos o desobedecemos a Dios, porque nosotros somos espíritu más que cuerpo, nosotros creamos repercusiones en lo espiritual también. Cuando desobedecemos a Dios, las repercusiones espirituales crean lazos, crean conexiones, crean incluso maldiciones y repercusiones, consecuencias que se dan en lo espiritual. Por eso dice en Efesios 6 que nosotros luchamos contra las potestades y las principalidades del mundo de las tinieblas. Porque el mundo espiritual es vivo. Entonces hay un ámbito espiritual en esta maldición de 3 y 4 generaciones. Pero también hay un ámbito muy humano, que es el hecho que nosotros creamos patrones de pecado. Y que nosotros repetimos lo que nosotros vemos en nuestros familiares. Por ejemplo, les tengo que hacer una pregunta para yo entender algo aquí en México. ¿Cómo se dice en México la salsa de tomate, el ketchup? ¿Le dicen salsa de tomate? Ketchup. Le dice ketchup. Ok. ¿Dónde ustedes ponen el ketchup? ¿En la nevera o en el pantry? Levanta la mano los que ponen en la nevera. ¿Sí? Manténgala arriba. Ok. Bajen la mano y levanten la mano los que lo ponen en el pantry. En la alacena, gracias. A ver, hermano, 1, 2, sin pena que aquí no jugamos. Ok, 1, 2, 4, 5, bien, chévere. 6 por allá, como si estuviéramos vendiendo ketchup. Mira. Les comento eso porque yo tuve la primera pelea que yo tuve con mi esposa cuando nosotros nos casamos fue por dónde poner el ketchup. ¿Se pone en la alacena o se pone en la nevera? Y yo ponía el ketchup en la nevera y ella siempre venía y sacaba el ketchup y lo ponía en la alacena. Y yo veía ese ketchup y decía, se va a podrir el ketchup, ponlo en la nevera. Y ella decía, eso no se va a podrir, eso está lleno de químicos, eso dura por 1000 años como la bendición de Dios. Saca el ketchup. Y tuvimos una pelea muy grande. Y cuando peleamos por eso, nos dimos cuenta que nosotros hacíamos eso sencillamente por costumbre familiar. Porque es costumbre en mi casa y generalmente en Latinoamérica poner el ketchup en la nevera para conservarlo y que dure más. Pero en la familia de ella, ella es americana, ella es de Indiana, y en su ambiente cultural no hacía falta, ellos lo podían poner en la alacena. E incluso cuando mi suegra venía a la casa, ella venía y sacaba el ketchup de la nevera y lo ponía en la alacena, pero con mi suegra no se puede pelear. Porque si no el Señor me quita la bendición de 1000 generaciones. Entonces, de esa misma manera nosotros creamos patrones de comportamiento y nosotros copiamos lo que hacían nuestros padres y nuestras madres y nuestros abuelos. Y nosotros le pasamos eso a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, las lecciones de disciplina que yo recibí es lo que yo uso como base para disciplinar a mis niños y me he dado cuenta que no siempre es bueno. Por ejemplo, yo crecí que cuando yo me portaba mal, a mí me daban el cinturón o un palito. Una vara, gracias. Disculpe, una vara o un cinturón. ¿Cuántos de ustedes recibieron cinturón por esas piernas? ¿Sí? Todos tienen la cicatriz del cinturón. Ok, los que recibieron el cinturón, ¿ustedes se acuerdan el sonido que hacía el cinturón cuando salía del pantalón del papá? Que cortaba el aire. Y ese papá, como un ninja, doblaba el cinturón, le hacía así, cortaba el aire, hacía una figura 8 en el aire, hasta levitaba el hombre porque con esa fuerza que sacaba el cinturón, y ese cinturón venía y con toda la fuerza rompiendo la barrera del sonido, venía y ¡pum!, te daba en los músculos de atrás. Y entonces, yo no sé para ti, pero cuando yo me acuerdo de eso, a mí como que se me sube algo por dentro. Incluso yo me quito el cinturón muy lento.
porque pienso que yo mismo me voy a dar. Pero todo esto, estos son patrones aprendidos. Lo mismo pasa con el pecado. Que cuando nosotros tratamos mal a nuestro esposo, nuestra esposa, cuando nosotros hablamos de una manera dura y fuerte a nuestros hijos, cuando nosotros tratamos mal a los hermanos, cuando chismoseamos fuera de la iglesia, de lo que pasó en la iglesia, de los líderes, de la persona que se estaba sentando al lado. Oye, ¿escuchaste a esa hermana? Estaba cantando desafinado. ¿Viste el pastor? Qué raro se visten en Venezuela. Todo ese tipo de cosas que no honran al Señor, nosotros lo hacemos y crean costumbres en nuestros hijos, y Dios sabe eso. Así que cuando Él habla de esa maldición de 3 y 4 generaciones, lo podemos ver de un ámbito espiritual y lo podemos ver de un ámbito muy humano, incluso psicológico. Y Él nos está diciendo esto por una razón, porque Él sabe cómo nosotros nos manejamos. Pero también dice que Él va a bendecir a quienes lo obedecen, demostrando amor por 1000 generaciones. Entonces, el contraste en la cultura judía es, voy a usar una hipérbole, que es las 3 y 4 generaciones, pero voy a romper esa hipérbole, esa exageración, con una ultra exageración que ustedes nunca han entendido, ni siquiera pueden pensar, que es que van a recibir el amor de Dios por 1000 generaciones. De esa manera escribió Dios estos mandamientos que le entregó a Moisés. Entonces la pregunta es, ¿eso sucede? ¿De verdad eso sucede? ¿Tenemos prueba de que eso pase en las generaciones? Porque yo tengo historia familiar de 3 o 4 generaciones, pero más atrás no conozco. Sobre todo en Latinoamérica, donde los documentos se guardan, se guardaban en esa época, por lo menos en Venezuela, en carpeticas con cuerditas. Y en Colombia también, y no tenemos ese tipo de evidencia, pero hay gente que ha buscado esa evidencia. Hubo un sociólogo que se llama Richard Dugdale, que él investigó 2 árboles genealógicos. Y él los investigó por el transcurso de 200 años. Él encontró a 2 personas, un creyente y un no creyente. Entonces comenzó a buscar los documentos de los descendientes de esos creyentes. Uno de ellos era un hombre que se llamaba Max Jukes, que era un ateo que se casó con una mujer atea también. Y ubicaron más o menos a 550 descendientes de Max Jukes. En ese estudio pudieron ver que 300 de esos descendientes murieron en la pobreza, 150 fueron delincuentes, 7 de ellos asesinos, 100 eran borrachos y más de la mitad de las mujeres eran prostitutas. Los descendientes de Max Jukes le costaron más de $1.250.000 al gobierno de los Estados Unidos en dólares del siglo XIX. La otra persona que siguieron era Jonathan Edwards, que fue un predicador y contemporáneo de Max Jukes, y él fue un cristiano devoto, se casó con una mujer cristiana y fue posible ubicar a 1.394 de los descendientes de Jonathan Edwards. Y esto fue lo que encontraron. 295 de ellos se graduaron de la universidad, de los cuales 13 fueron rectores de universidades, 75 fueron profesores, 3 fueron elegidos senadores en Estados Unidos, 3 fueron gobernadores estatales, otros fueron enviados como embajadores a otros países, 30 fueron jueces, 100 fueron abogados, bueno, eso se le perdona. 56 practicaron la medicina, uno de ellos incluso fue el decano de la Facultad de Medicina de una universidad. 75 fueron oficiales altos del ejército, 100 de ellos fueron misioneros conocidos, predicadores destacados, otros 80 desempeñaron algún tipo de cargo público, de los cuales 3 fueron alcaldes de grandes ciudades, uno fue el contralor del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y otro fue vicepresidente de los Estados Unidos. Y ni uno de estos descendientes de la familia de Jonathan Edwards le costó dinero al Estado. O sea que sí hay consecuencia de nosotros servir y obedecer al Señor, o decidir desobedecer al Señor. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 11, 26, 28, en este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor,
que hoy les he ordenado, y maldición si por seguir a dioses desconocidos desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les he ordenado. Hermano, hermana, no te apartes. No permitas que una decisión te aparte. No permitas que una crítica te aparte, que un duelo te aparte. No permitas que las dificultades te aparten. Porque la vida de miles de personas va a llevar la consecuencia de tu obediencia o tu desobediencia. En mi familia, ninguno de mis abuelos fue seguidor de Cristo. Bueno, en realidad, mi abuela, la mamá de mi mamá, ella comenzó a seguir a Cristo en su alta edad. Pero mi abuela, comentaba yo en la convención, mi abuela tuvo 17 hijos o 18, ya no me acuerdo, de los cuales los primeros 2 o 3 murieron chiquitos y vivieron 15. O sea que yo tengo, hemos contado más o menos 60 y pico de primos que nosotros tenemos nada más por ese lado. Muchos de ustedes tienen de repente una experiencia similar. Y en mi familia, de mis tías, que ya son abuelas, tengo muchos tíos y tías que se convirtieron en la fe. Incluso la historia de mi familia es que mi madre salió de Colombia con mi padre, emigraron a Venezuela en los 70, y ella nada más regresaba a Colombia una vez cada año, cada 2 años, a visitar a su familia, pero obviamente en ese momento hablar por teléfono era muy difícil. ¿Se acuerdan de las llamadas internacionales en los 80? ¡Aló! ¡Aló! Así tenían que hablar duro. Y entonces no lo hacía mucho, era muy caro. No había email, no había texto. Entonces mi mamá pasaba meses sin saber de su familia, hasta que un día mis padres recibieron al Señor y decidieron regresar a Colombia a predicar y a compartir el Evangelio con sus hermanos y hermanas. Y cuando mi mamá regresa, varias de sus hermanas habían recibido al Señor ese mismo año. Y poco a poco muchos de mis tíos y mis tías se han hecho cristianos. Y lo que nosotros hemos visto es que varios de mis primos cumplen lo que acabamos de ver en ese estudio, en esa investigación de la familia que les acabo de enseñar. Todos adoran a Dios, gente profesional. Varios de nosotros somos pastores. Yo tengo 4 o 5 tíos y primos en Colombia que son pastores. Uno también que viajó a ser pastor en África por un tiempo. Otros que son misioneros. Ninguno son perfectos. En realidad son bien imperfectos, pero todos siguen a Jesucristo. Y entonces yo comienzo a ver en 2 generaciones la verdad de este versículo. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a regresar a lo que dice el capítulo, porque él dice en el versículo 5, no te inclines delante de ellos ni los adores a otros dioses. Y luego dice, los que me aman, y eso implica adoración también. Es decir, que él está diciendo, no seas adorador de otros dioses, sea adorador de mí. ¿Y qué tipo de adoración quiere? Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesucristo le dice a una mujer samaritana, no judía, o digamos que ella tenía una combinación de judaísmo con sincretismo, y le dice, se acerca la hora, y ya está llegando, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Todos digan en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es decir que Él promete bendecir por 1000 generaciones a quienes le adoran en espíritu y en verdad. Y yo estoy aquí para decirte que tú eres adorador y que todos somos adoradores. Todos los seres humanos fuimos creados para adorar, pero no todos estamos adorando al Señor. Adoramos otras cosas. Le comentaba yo a la convención que Shakira hizo un concierto. ¿Sí saben quién es Shakira? Sí, paisana mía. Shakira hizo un concierto en la Ciudad de México donde llenó el Zócalo con 400,000 personas. Y yo no sé si han visto videos en YouTube de ese concierto. La gente estaba básicamente adorando. Ahora, yo no estoy criticando eso, que vayan a un concierto, pero sencillamente estoy diciendo que nosotros como seres humanos adoramos artistas, adoramos políticos, adoramos experiencias, adoramos las personas que amamos incluso. Levanta la mano si tú estás enamorado en este momento o enamorada. Levanta la mano. Bien, sí, amén. Ok, los casados deben levantar la mano. Si no se van a emproblemar. Mucho cuidado.
perdón. ¿Sí? Los que están enamorados saben, se acuerdan cuando ustedes se enamoraron, cuando conocieron a ese hombre que era un Adonis hace 30 años, que era un modelo hace varios kilos. Y sigue siendo, óyela, muy bien. ¿Y se acuerdan cuando conocieron a sus esposas que no han cambiado? Obvio, ¿verdad? Dice la hermana. Yo cuando conocí a mi esposa, ella y yo tuvimos una relación de larga distancia por 2 años y medio. Fue muy difícil. Ella estaba en Estados Unidos, yo estaba en Venezuela. Yo en ese momento estaba en la universidad. Y en la universidad teníamos mesas, en Venezuela le decimos pupitres, donde se sienta un estudiante de madera. Y yo estaba tan obsesionado con esa mujer, con esa rubia. En Venezuela le decimos catira. Catira o catira. Entonces yo le decía a la catira, yo estoy así tan obsesionado con esa catira que yo escribía el nombre de ella así, lo ponía en el pupitre de madera, que ella tiene un nombre muy americano. El nombre de ella es Erin, E-R-I-N, no tiene un nombre así en español. Entonces yo ponía E-R-I-N en todos los pupitres donde yo me sentaba, así lo ponía como una obra de arte, lo ponía en mis cuadernos. Y yo me imagino a los otros estudiantes viendo qué significa E-R-I-N, ¿será una maldición? ¿Será una brujería? ¿Qué será? Pero para mí era una bendición, porque yo estaba obsesionado y al hacer eso, yo en cierta manera yo adoraba. Yo estaba adorando. Porque nosotros todos somos adoradores, porque nosotros sabemos adorar. Y de la misma manera debemos adorar al Señor, pero incluso con más ahínco y no adorar a otras personas, aunque podemos respetar, amar, seguir, pero adorar a Dios. ¿Qué es un adorador? Es alguien que decide entregar y dedicar su tiempo, sus talentos, sus tesoros o sus recursos y su testimonio de vida a algo o a alguien. Y esas inversiones definen el objeto de nuestra adoración. ¿En qué estás invirtiendo tú tu tiempo en este momento? ¿Qué lleva más tu tiempo? Obviamente tenemos que ir al trabajo, servir, etc. Pero ¿qué tiene el tiempo de tu corazón? ¿A qué le estás entregando tus talentos? La manera en que tú diriges, la manera en que tú construyes, los que tienen inclinación artística, la manera en que ustedes cantan, la manera en que ustedes sirven por medio del arte. ¿A quién le dedicamos eso? Y cualquier talento que tengas, ¿a qué se lo estás dedicando más? Tus recursos, tu tesoro. Me bendijo mucho verlos a muchos de ustedes siendo generosos con esta iglesia, con este cuerpo durante la adoración, porque la generosidad, el diezmo, es una forma de adoración para nosotros como cristianos. Y eso también define, si tú te pones a ver tu presupuesto, aquellas cosas que tú gastas más, definen las cosas que tú adoras. Entonces, ¿a dónde va la mayoría de tu presupuesto? O incluso tu testimonio, ¿de qué hablas? ¿Qué refleja tu vida? ¿Y en qué manera tu vida refleja las cosas que tú adoras? Y nosotros tenemos entonces que entender que la decisión más importante que nosotros podemos tomar como servidores de Cristo, como hijos de Dios y como líderes de familias y, si eres soltero o soltera, de comunidades, es ¿a quién voy a adorar? ¿A quién voy a adorar? Porque eso va a afectar a 1000 generaciones. Pero hay una promesa y la promesa es que Él nos va a dar el amor y bendición a 1000 generaciones. Y eso va a ser distinto en cada una de nuestras familias y cada una de nuestras consecuencias. Yo no pretendo venir a decir exactamente cómo el Señor los va a bendecir a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, pero Él sí sabe. Él sí sabe cómo Él los va a bendecir. Y Él quiere bendecir a tu familia. Y para bendecir a tu familia hay que comenzar a adorar. Yo vi esto en la familia de mi pastor. Yo soy uno de los pastores en la iglesia donde sirvo. Y hay un pastor principal, un hombre que yo admiro y quiero muchísimo. Y su abuelo se murió hace 3 semanas. Y el abuelo murió de 90 y pico de años y había predicado toda su vida. Y en ese momento pensé en estos principios que estamos viendo ahorita, porque ese señor le pasó esa bendición a sus hijos y el pastor bajo el que yo sirvo, él dirige y bendice a miles y miles de personas. No por su mérito, sino por la gracia del Señor que ha sido pasada de generación a generación.
Así que nosotros tenemos que saber cómo adorar. ¿Cómo podemos adorar? Con nuestras decisiones. Dice en 1 Corintios 10:31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Tomen decisiones para la gloria de Dios. Yo me reúno mucho con parejas para hacer consejería matrimonial y una de las cosas que yo trato de ayudar a las parejas a entender es que todos tenemos valores y que nuestros matrimonios y nuestras relaciones tienen valores, pero para nosotros como creyentes debemos tener valores de reino y eso nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a nuestros cuerpos, a nuestros hábitos verbales, emocionales, financieros, sexuales. Todas esas decisiones se las tenemos que dedicar a Dios. Yo, por ejemplo, hace poco tuvimos que tomar una decisión muy fuerte que mi hijo mayor, yo tengo 3 hijos, un niño de 12, una niña de 9 y una niña de 5. Y el niño de 12 estaba jugando béisbol. Y en Estados Unidos hay unas ligas de niños que juegan béisbol los 2 días del fin de semana y viajan a distintas ciudades a jugar. Y él quería hacer eso. Pero nosotros tenemos valor de reino. Nosotros los domingos adoramos al Señor. O el sábado, si no podemos ir el domingo. Así que nosotros tenemos que entender que a veces el valor de reino guía nuestras decisiones. Y tuvimos que decirle a mi hijo, no vamos a poder hacer eso. Y él al principio le costó entender, pero luego entendió, luego entró en una liga, él hace robótica, donde los robots compiten y es algo muy nuevo para mí, yo no lo entiendo, pero él ha encontrado incluso más éxito en esos campeonatos que en el béisbol que él hacía. Pero a veces hay que tomar decisiones así. Tenemos que adorar al Señor con la disciplina. Dice Proverbios 13:24, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. También en otra parte dice que el amor tiene disciplina y recibir disciplina sana, no disciplina tóxica, es recibir el amor de Dios y es ser un adorador. Cuando nosotros entendemos y crecemos y sabemos cómo usar la disciplina como adoración, entendemos que no disciplinamos con crítica, ni con insultos, ni con pasivo-agresividad, sino con amor, dirección. No con violencia, sino con sabiduría. ¿Se acuerdan que nos dieron el cinturón a varios de nosotros? Nosotros no tenemos que pasar eso. Eso fue una manera antigua de pensar en eso, pero podemos disciplinar de una manera mucho más sana. Y perdonar, obviamente, a nuestros padres por eso que no sabían mucho de eso. Así que adoramos por la disciplina, adoramos al Señor con nuestra pareja, porque todo esto comienza con las parejas. No que nosotros disciplinamos a nuestros cónyuges, sino que nosotros amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y si estás buscando pareja, tienes que buscar ser adorador de esta manera. Y también adoramos cuando dirigimos, adoramos cuando oramos juntos, adoramos cuando vamos a la iglesia, adoramos al Señor con el propósito de nuestra vida. Una misionera al principio del siglo XX, Elizabeth Elliot, decía, no vale la pena vivir por lo que no vale la pena morir. Y Josué decía en el capítulo 24 de su libro, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Así que si ustedes quieren bendecir a 1000 generaciones y comenzar hoy, digan, mi familia y yo serviremos al Señor. Y de repente muchos de ustedes ya han dicho eso. Ahora la labor que nosotros tenemos es pasar esto a otras familias, a otros individuos, a otras personas y animarlos a que ellos digan, mi familia y yo serviremos al Señor. Y si no están casados, que digan, mi comunidad y yo serviremos al Señor. Y que esta iglesia declare lo que ya viene declarando por mucho tiempo. Mi iglesia y yo serviremos al Señor y eso va a bendecir 1000 generaciones. Es decir, que en esta iglesia ustedes están representando miles de personas que van a ser bendecidas. Por lo cuanto este lugar está lleno del Espíritu Santo y de todas las personas que ustedes representan.
podemos bendecir 1000 generaciones siendo adoradores de Cristo y tomando decisiones que le den su gloria. Amén.